Existe un elemento sagrado que podemos aprender de la experiencia de Noé construyendo el arca, y ese mismo elemento nos puede ayudar a conseguir la seguridad que necesitamos en estos últimos días. Mi nombre es Carlos Méndez y sean todos bienvenidos al La Preludio. obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos mis amigos a un nuevo video de este canal El Preludio, como siempre les digo, cuyo único objetivo es acelerar nuestra preparación individual y como familia para los eventos que precederán a la segunda venida. Muchísimas gracias a todos por el acompañamiento durante la transmisión del día de ayer. Y en la jornada de hoy quiero compartir con ustedes un video que tiene que ver con esta serie de intervenciones pequeñas que estoy haciendo dirigida hacia el contenido de este año, del Ven Sígueme, del Antiguo Testamento. La segunda venida será como en los días de Noé. Corresponde al bloque de escrituras de esta semana y a pesar de que no voy a abordar, por supuesto, todo el contenido de la lección, porque no es el enfoque de esta serie de videos que estoy haciendo, sí quiero enfocarme en algunos elementos particulares. En primer lugar, quiero mencionar algunas escrituras para conocer cuáles eran las circunstancias, las situaciones en las que se vivía en la época previa al diluvio, mientras el Señor le estaba mandando a Noé a construir el arca. Y voy a leer los siguientes versículos. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. La palabra corromper implica inmundicia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Luego encontramos en Moisés 8 lo siguiente: y Dios vio que la iniquidad del hombre se había hecho grande en la tierra, y que todo hombre se ensoberbecía con el designio de los pensamientos de su corazón, siendo continuamente perversos. Es decir, no solamente lo que ellos hacían, sino también lo que ellos pensaban, que siempre estaban sus pensamientos y su corazón prestos para hacer el mal. Y luego en el mismo capítulo 8 de Moisés, dice: y aconteció que Noé exhortó a los hijos de los hombres a que se arrepintieran, pero no hicieron caso de sus palabras. Así que, hermanos, estas eran las circunstancias en las que Noé se enfrentó cuando el Señor le mandó a que llamara al pueblo al arrepentimiento. Sin embargo, como lo indica este versículo final, no hicieron caso de sus palabras. Había un elemento adicional que yo quiero destacar de la mano del Elder Maxwell, y esto está en Ayudas para las Escrituras. Y dice: la corrupción alcanzó tal grado de destrucción del albedrío que en justicia no se podía enviar espíritus aquí. Hermanos, y esto nos puede dar una idea a nosotros del nivel de maldad que había en ese momento, a tal punto de que era necesario que ocurriese una destrucción completa. De no ser así, no se podían enviar espíritus a la tierra. Imagínense el nivel de maldad, el nivel de iniquidad que existía, a pesar de que no habían los desarrollos tecnológicos ni arquitectónicos que hay en la actualidad. La maldad que había en ese momento, descrito por los versículos que acabamos de leer, impedía que incluso los hijos de Dios, los hijos en espíritu, viniesen a esta tierra. Ahora, mis amigos, haciendo este pequeño análisis, me vino a la mente cuando los padres tienen que vivir la experiencia de un hijo que entra en rebeldía y se aleja de la senda de los convenios. Uno de los elementos que encontramos en estas historias es el lamento, el llorar por un hijo o una hija que se ha descarriado. Bueno, en esta experiencia del arca de Noé, de los hijos de Dios que habían caído en iniquidad completa y absoluta, encontramos este mismo elemento, como un padre se aflige por sus hijos. Sin embargo, no solamente el padre se aflige por sus hijos. Miren lo interesante que ocurrió en el relato. Moisés 7:28 dice: y aconteció que el Dios del cielo miró al resto del pueblo y lloró, y Enoc dio testimonio de ello. Hermano, este aspecto es interesante porque siempre hemos leído en las escrituras cómo de manera, a pesar de que se menciona pocas veces, el Salvador ha llorado.
Sin embargo, dice Dios, puede referirse incluso al Padre Celestial. Dice, miró al resto del pueblo y lloró. Ahora, ¿quién más se afligió? Versículo 41 del mismo capítulo 7. Y aconteció que el Señor le habló a Enoc y le declaró todos los hechos de los hijos de los hombres, por lo que Enoc supo y vio las abominaciones y la miseria de ellos, y lloró, y extendió sus brazos y se ensanchó su corazón como la anchura de la eternidad, y se conmovieron sus entrañas, y toda la eternidad tembló. Entonces, hermanos, vemos que no solamente Dios lloró por la iniquidad en la que había caído los hijos de los hombres, sino también su profeta, Enoc, cuando ve, ¿verdad? Todo esto, dice, lo conmovió y lloró también. Ahora, dentro de la visión de Enoc, que es lo que estamos leyendo ahorita en el capítulo 7 de Moisés, vemos el versículo 48 que Enoc también presenció y dice, y sucedió que Enoc miró a la tierra y oyó que venía una voz de sus entrañas y decía, ay, ay de mí, la madre de los hombres, estoy afligida, estoy fatigada por causa de la iniquidad de mis hijos. ¿Cuándo descansaré y quedaré limpia de mi impureza, de la impureza que de mí ha salido? ¿Cuándo me santificará mi Creador para que yo descanse y more la justicia sobre mi faz por un tiempo? Hermanos, y este elemento me parece bastante particular a destacar. No solamente el Padre llora, no solamente su profeta llora, no solamente ellos lo hacen, sino también la tierra. Hermanos, si hablamos que en estos momentos vivimos una época similar o mayor en iniquidad que la época de Noé, podemos inferir también a través de estas escrituras que en la actualidad también el padre y el hijo se afligen por la iniquidad de sus hijos. Igualmente, su profeta también se aflige. De hecho, lo vimos parte de esta necesidad de ayudar a aquellos que se han desviado de la senda de los convenios en el devocional del día martes. Y también vemos como la tierra se aflige. Entonces, hermanos, eso también aplica con todo lo que estamos viviendo ahorita, y la tierra, como una entidad viviente, reacciona a toda esta iniquidad. Así que, hermanos, esa iniquidad no quedó ahí, sino que trajo como consecuencia que nuestro Padre Celestial, el Salvador Jesucristo, el profeta en ese entonces, y la misma tierra se afligieran por lo que estaba ocurriendo. Eso mismo, hermanos, está ocurriendo en la actualidad. Ahora, hay algo que dentro de las instrucciones quiero destacar de Jehová hacia Noé. Y dice, Génesis 6:14, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. La instrucción, ¿verdad? Para protegerla por ambos lados era calafatear, ¿verdad? El arca. Ahora, hermanos, en el manual de ayuda para las escrituras nos dice la importancia sobre el calafateo con brea del arca. Dios le dijo a Noé que calafateará el arca, es decir, que la cubriera con brea, una sustancia parecida al alquitrán, para sellarla y hacerla resistente al agua. La palabra hebrea traducida como calafatear es también la raíz de la palabra expiar. Se ha sugerido que la expiación de Jesucristo nos proporciona una cobertura protectora, nos protege del poder del adversario, así como la brea protegió el arca de las aguas mortales. Hermanos, y esto de las aguas mortales me lleva a reflexionar de lo que hacemos en el templo, porque esta misma simbología ha sido utilizada en conferencias recientes, incluso por el presidente Jeffrey R. Holland en su momento, de la simbología que se encuentra cuando recibimos las investiduras, cuando recibimos el garmen del santo sacerdocio. Esta simbología se aprende también en el templo y tiene que ver con la expiación, con la misión del Salvador Jesucristo y la manera en que Él nos cubre. Lo encontramos en el relato de Adán y Eva, cuando dice que el Señor
les hizo túnicas de pieles a ellos para que cubrieran su desnudez. Así que, hermanos, estos relatos, sobre todo, esta simbología, se aplica perfectamente en la actualidad. No solamente por el hecho de que podemos encontrar protección, sino también porque podemos encontrar algo más que quiero destacar en la siguiente cita. Presidente Russell M. Nelson, en un mensaje de octubre del 1996, dijo, hablando sobre la expiación: se encuentra un rico significado al estudiar la palabra expiación en los idiomas semíticos de la época del Antiguo Testamento. En hebreo, la palabra básica para expiación es kafar o kapar, un verbo que significa cubrir o perdonar. Interesante, cubrir o perdonar. Dentro de esta cita que les acabo de leer hay un contenido relacionado y dice, incluso podríamos deducir si una persona es merecedora de las bendiciones de la expiación, entre paréntesis, mediante la obediencia a los principios y las ordenanzas del Evangelio, Jesucristo cubrirá nuestras transgresiones pasadas ante el Padre. Hermanos, y por eso se nos está haciendo tanto énfasis en la Santa Cena, en las reuniones sacramentales que se llevan a cabo, el recordatorio de este convenio, de esta ordenanza sagrada. También se nos está haciendo la invitación de ir a las casas del Señor, los templos, porque de alguna manera necesitamos que esas transgresiones sean cubiertas, de acuerdo, obviamente, por medio de nuestra obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio, por medio del arrepentimiento diario. Necesitamos que el Señor cubra esas transgresiones pasadas. Obviamente esos errores, esos pecados que cometemos diariamente. Ahora, hermano, al hablar de cubrir pecados o transgresiones, me hizo recordar una escritura que quiero compartir con ustedes. Santiago 5, los versículos 19 y 20 dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará un alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Esta escritura, aquellos que han ido a la misión, tanto las hermanas como los élderes, la recordarán porque continuamente o en algún punto de nuestra misión la estudiamos y analizamos. Era parte de nuestro propósito misional, invitar a todas las personas a conocer a Cristo y hacer convenios con Él a través de las aguas bautismales. Sin embargo, hay dos elementos que se mencionan en el versículo 20 que, más allá de nuestros esfuerzos por ayudar a que esas personas conozcan al Señor, no somos nosotros los que finalmente llevamos a cabo estas acciones. Estas dos palabras son salvar y cubrir. Hermanos, a pesar de que nosotros podamos esforzarnos por ayudar a que otras personas conozcan el Evangelio a través de nuestra predicación, ya sea por la palabra, por el precepto o por nuestro testimonio, no somos nosotros los que salvamos, no somos nosotros los que cubrimos. Eso solamente lo puede hacer y lo hizo el Salvador Jesucristo, el Hijo unigénito del Padre. Entonces, hermanos, en preparación para la segunda venida, como lo dijo el presidente Dallin H. Oaks, debemos acercarnos al Señor. Y mediante este acercamiento, Él nos va a cubrir y a proteger como protegió Noé, siguiendo las instrucciones de Jehová, el arca. ¿Vendrán aguas mortales? Sí, ya esas aguas mortales las estamos viviendo en la actualidad. Ahora, hermanos, quiero compartirles una cita del presidente Ratas Benson de un devocional de BYU que se llama En sus pasos, de marzo del 79, y dijo: si bien nuestra generación será comparable en maldad a los días de Noé, cuando el Señor purificó la tierra mediante el diluvio, esta vez hay una gran diferencia. Dios ha reservado para la última etapa a algunos de sus hijos más fuertes, quienes ayudarán a que el reino triunfe. Y ahí es donde entran ustedes, pues son la generación que debe estar preparada para encontrarse
con su Dios. Y esta etapa final, esta última etapa, es la que el presidente Nelson ha hecho referencia en varias ocasiones. Incluso el mismo presidente Ayrin lo dijo hablando de la preparación final. Así que, hermanos, ¿son estos los últimos días? Sí. ¿Es esta la etapa final? Sí. Hermanos, estamos viviendo no solamente tiempos similares a los de la época de Noé, cuando edificó el arca, sino, hermanos, estamos viviendo una época en donde es imprescindible y de supervivencia espiritual que nosotros literalmente podamos acercarnos al Señor para que Él nos cubra, así como este acto de calafatear el arca protegía a Noé y a su familia. Necesitamos esa misma protección nosotros en la actualidad. Esa protección, hermanos, solamente proviene del Salvador Jesucristo, de quien testifico de que vive de manera literal y de que vendrá por segunda vez. Y estas cosas las comparto con ustedes, mis amigos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por haberme acompañado en esta ocasión. Los invito a que puedan compartir este video, reaccionar con un me gusta y dejarme saber sus impresiones adicionales en la cajita de comentarios. Gracias y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor.